Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre el esqueleto de la célula o citoesqueleto. Vamos a hacer un resumen de esta parte importante de la estructura celular, que es una estructura muy pequeña, pero que tiene funciones biológicas fundamentales. El citoesqueleto lo podemos definir como una trama fibrosa construido a bases de proteína ubicado en el citosol de la célula, que tiene como función fundamental mantener la forma y los cambios de la forma que la célula puede presentar en algún momento de su vida. Este citoesqueleto es también encargado de la realización de muchísimos movimientos que ocurren a nivel intracelular, o sea, de organelos de un sitio a otro del citoplasma, pero también de deslizamiento que la célula puede presentar de un lugar a otro en algún espacio, en alguna estructura anatómica de nuestro organismo. Una función importante también del citoesqueleto es su participación en la división celular. El citoesqueleto está formado por tres partes importantes que son los microtúbulos, los microfilamentos, también llamados filamentos de actina, y los filamentos intermedios. Cada una de estas estructuras va a tener características y funciones distintas que nosotros vamos a ir abordando en el desarrollo de la clase. Otra cosa importante del citoesqueleto es que ellos en conjunto van a constituir una red interactiva y dinámica en la célula que le va a permitir a la célula hacer una conjugación de todas sus estructuras para moverse, para relacionarse con otras células y para que su estructura interna se mantenga en una forma precisa según la célula de la que estemos hablando. Como dijimos antes, el citoesqueleto es una estructura formada básicamente por subunidades proteicas unidas por enlaces no covalentes, enlaces débiles que van a poder romperse o formarse con gran facilidad y le permite al citoesqueleto obtener una propiedad de ensamblamiento y desensamblamiento muy rápidamente según la necesidad de la célula. Es una estructura que se puede ver en el microscopio electrónico. De hecho, los avances en citoesqueleto se hicieron a partir del momento en el que el microscopio electrónico se utiliza y se dan conocimientos de sus aportes, porque esta estructura es básicamente importante verla a partir de fluorescencia para ver los movimientos que las moléculas de proteínas pueden realizar en cada una de sus vertientes. De manera general, el citoesqueleto cumple con diferentes funciones en dependencia del tipo celular del que estemos hablando. Lo que sí va a participar es en brindar soporte a la estructura de la célula, determinar también la forma que mantiene la célula, las diferentes células vegetales y animales, y entre ellas las diferentes formas de células pues son características, y esto se debe gracias al esqueleto de la célula o citoesqueleto. Y otra función importante es que va a servir de rieles de transporte, de vía de transporte, para que las estructuras moleculares, vesiculares y organelas puedan desplazarse de un lugar a otro en el interior de la célula. El citoesqueleto además tiene una función de resistencia a las fuerzas externas que las células se van recibiendo, lo que le va a permitir en un momento de formarse, pero secundariamente poder recuperar esa forma natural de la célula. Y los organelos celulares se mantienen dentro de su posición dentro del citoplasma gracias al citoesqueleto. Como dije antes también, es parte importante de la maquinaria de la división celular por los centríolos, por el uso cromático que se forma a través también de estos filamentos de proteínas que forman el citoesqueleto, y el deslizamiento de la célula de un lugar a otro, que es también una función importante de esas estructuras. Las proteínas que forman los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios por sí solas no pueden realizar
esta función o estas funciones biológicas de las que estamos hablando. O sea, ellas necesitan ayudarse de un grupo de proteínas que se llaman proteínas accesorias, de las que nosotros vamos a evidenciar tres tipos, que son las proteínas reguladoras, las proteínas conectoras y las proteínas motoras. Cada una de ellas tiene una función específica. En el caso de las proteínas reguladoras, son moléculas que van a regular, como su nombre indica, los procesos de acortamiento y alargamiento de los filamentos, es decir, las reacciones de polimerización y reacciones de despolimerización de los filamentos van a ser ayudados por unas proteínas que se llaman proteínas reguladoras. Las proteínas conectoras van a unir o van a conectar distintos filamentos entre sí y con otras estructuras moleculares. Aquí lo vemos como una proteína conectora puede unir diferentes filamentos unos con otros para que puedan realizar su función biológica. Y las proteínas motoras, que como su nombre indica, ¿verdad?, van a realizar un movimiento, van a realizar una fuerza mecánica para que se puedan mover tanto los filamentos, tanto las vesículas, las moléculas u otros orgánulos celulares. Estas proteínas motoras tienen dos extremos. Tienen un extremo motor, que es el extremo que se pone en contacto con el microtúbulo o el microfilamento, que en el caso de la quinesina aquí está marcado verde y en el caso de la de tineína está marcado de rojo. Y esos extremos motores van a permitir no solamente la unión de la proteína motora con el microtúbulo, el microfilamento, sino que va a permitir el movimiento de un lado a otro de estas vesículas u organelas. Y va a tener también un extremo de sujeción que va a ser el extremo al cual se va a unir esa estructura que nosotros vamos a movilizar de un lado a otro. Lo importante de las proteínas motoras es que son proteínas que gastan energía, van a utilizar ATP para que esas moléculas o vesículas o organelas celulares se movilicen de un lado a otro de la célula. Vamos a ver cada una de las estructuras del citoesqueleto. Comenzamos por los microtúbulos. Son estructuras tubulares, son estructuras alargadas, sin ramificaciones, formadas por subunidades de proteínas. En este caso, dos subunidades de proteínas, las tubulinas alfa y las tubulinas beta. Estos microtúbulos aparecen en todas las células que tienen un núcleo definido, es decir, en todas las células eucariotas, ya sea de origen animal y de origen vegetal. En el caso de las células de origen animales, pues entonces los microtúbulos están libres en el citoplasma o están formando también parte de unas estructuras que permiten el movimiento que se llaman cilios y flagelos, que lo vamos a ver más adelante. Si realizamos un corte perpendicular de un microtúbulo, pues vamos a ver que está formado por 13 subunidades en disposición helicoidal, porque si se dan cuenta, este microtúbulo es como una hélice. Aquí vemos la estructura del microtúbulo. De ellos derivan, como ya dijimos, los cilios y los flagelos, el uso mitótico o cromático y también los centríolos. Y vamos a darnos cuenta que poseen dos extremos, un extremo positivo por el que ocurre la polimerización y un extremo negativo por el que ocurre la despolimerización. Estos procesos de polimerización y despolimerización van a estar constantemente activos según la necesidad de la célula. Recuerden que pueden necesitarse que alargar el microtúbulo, puede necesitarse acortar el microtúbulo y entonces estas proteínas que ensamblan, pues entonces van a actuar en dependencia de esa necesidad. De manera general, los microtúbulos tienen múltiples funciones. Tienen una función mecánica, que es esa función de funcionar o de actuar como andamio para construir el armazón de la célula y que las células puedan tener sus formas definidas. Tiene también un sistema de circulación o de microcirculación que permite el transporte de moléculas, de orgánulos o de vesículas en el interior de la célula. Puede también participar en la emisión de los pseudópodos, que son una especie de falsos pies que tienen las células para que
puedan movilizarse de un lado a otro también, igual que los cilios y los flagelos, que son estructuras que están en la superficie externa de las membranas celulares, que le van a permitir a la célula y a los organismos movilizarse de un sitio a otro, pero también englobar partículas, alimentos o partículas que ellas entiendan que no son beneficiosas para ella, para poder destruirlo. Otra cosa importante en los microtúbulos es la formación del uso acromático, que me va a permitir separar los cromosomas durante la división mitótica y meiótica de la célula en la división celular. Esas son las funciones generales de los microtúbulos. Vemos imágenes de cilios, vemos imágenes de flagelos y vemos imágenes de los centriolos y del uso mitótico en la división celular. Como ya les dije, los cilios y los flagelos son prolongaciones alargadas y móviles que están localizadas en la parte externa de la membrana celular y que van a ser utilizados por la célula para movilizarse, para el desplazamiento de un lugar a otro. Los filamentos de actina son llamados así porque están constituidos por subunidades de proteínas del tipo actina. Son estructuras muy pequeñas también, de aproximadamente 7 nanómetros de diámetro. Y como se ve en esta imagen, se nota que son una cadena doble, o sea, dos estructuras filamentosas que se entrelazan entre sí para tornarse tal vez un poco más resistente, pero a la vez son estructuras flexibles. Los filamentos de actina tienen una función importante en la contracción celular, por tanto representan la parte contráctil del citoesqueleto. Es importante que sepan que los filamentos de actina están localizados justamente debajo de la membrana celular y que la membrana celular va a hacer el mismo recorrido de los filamentos de actina, lo que le va a permitir a la célula tomar la forma que los filamentos de actina le pueden brindar. De hecho, es esa estructura que estamos viendo en la superficie de la membrana, que son las vellosidades, que son estructuras muy frecuentes en las células del intestino. Si ustedes se dan cuenta, los filamentos de actina se introducen y después la membrana celular va y los acompaña hasta formar las microvellosidades, que van a ser importantísimas en el proceso de absorción, en el proceso de aumentar la superficie de absorción de las células que cumplen con esta función. Estos filamentos de actina están en constante proceso de reorganización y de renovación, y por supuesto en ellos también va a ocurrir la despolimerización y la polimerización según sea la estructura de la célula. Como ya les dije, participan en la función de dar forma a la célula porque la membrana celular va a seguir el curso de la red de filamentos de actina que posee la célula en su interior. Y por supuesto van a presentarse una serie de proteínas que van a unir esos filamentos de actina con la membrana celular, que son proteínas acomodadoras, que también van a jugar un papel importante en esta función de los filamentos de actina. Aquí se ve la formación de las microvellosidades, que ya les dije que eran importantes en las células que tenían función absortiva. Y en esta parte podemos ver también cómo los filamentos de actina pueden actuar formando uniones adherentes que conectan una célula con otra a través de estas proteínas con carácter contráctiles. Los microfilamentos de actina dan forma a la célula, forman las vellosidades en las células absortivas, sirven también como rieles intracelulares para el traslado de vellosidad, de vesículas, de vacuolas, de organelas celulares que tienen que ser transportadas de un sitio a otro. Estos transportes se van a dar en conjunto con la acción de la miosina, que es la otra molécula que tiene función contráctil y que junto con la actina va a permitir la contracción muscular. Los filamentos de actina son las principales estructuras que permiten el movimiento de la célula, ya les dije, de estructuras dentro de la célula o de la célula de un lugar
a otro. Y también participan en la formación de los pseudópodos, que son una especie de falsos pies que tienen las células, como por ejemplo la ameba o los macrófagos para las amebas para movilizarse de un lado a otro y englobar su alimento, y los macrófagos para englobar las bacterias, las moléculas o los organismos que van a hacer daño y que ellos actúan como un mecanismo de defensa. Como ya les dije también, la actina va a necesitar de la acción de la miosina para que ellas en conjunto puedan realizar la función de contracción muscular. Y durante la citocinesis, que es un proceso de división del citoplasma de la célula, durante la división mitótica, pues esta fase de contracción del citoplasma para la división en dos es también gracias a la acción de estas proteínas contráctiles. Esta es otra imagen del microscopio electrónico, un microscopio de fluorescencia donde podemos ver aquí en verde las estructuras del citoesqueleto. Y existen también otros filamentos que de hecho se llaman filamentos intermedios porque son filamentos con características intermedias entre los microtúbulos y los filamentos de actina. En cuanto al tamaño también ocurre lo mismo. Son filamentos de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro y están constituidas por muchísimas proteínas fibrosas entrelazadas y constituyen, como quien dice, la parte más estable del citoesqueleto. Es quien proporciona resistencia mecánica y quien estabiliza ya esa forma que la célula tiene. Lo podemos ver aquí en un color mamecito. Ven cómo se arma toda una trama alrededor de todo el citoplasma con los filamentos intermedios que va a estabilizar la posición de las organelas celulares y la posición del resto de las células. Está formada por varias familias de proteínas, pero las que más salen a relucir son las queratinas y las bimentinas. Estos filamentos intermedios no poseen las características de polimerización y despolimerización que vimos en los otros tipos, aunque sí existen varios tipos de filamentos intermedios, algunos que permiten el transporte, por ejemplo, entre los axones, que se llaman neurofilamentos, algunos que van a permitir el transporte, el movimiento y la elasticidad de la piel, que son los tonofilamentos o filamentos de queratina, y los que van a permitir el movimiento de las fibras musculares, de la miofibrilla para la contracción muscular, que se llaman desmina. Recordar la función estructural fundamental de los filamentos intermedios. De manera general, ellos ejercen una función estructural esencial, como ya les dije, que resiste las tensiones mecánicas y las formaciones o deformaciones celulares, y además organiza esa estructura tridimensional en la célula, manteniendo el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, cada una de esas organelas intracelulares en su posición normal, para que la célula entonces pueda tener un funcionamiento adecuado con respecto a lo que tiene dentro. Otra cosa importante de los filamentos intermedios es que permite la cohesión o la unión entre varias células contiguas, y así se van formando entonces los tejidos. Aquí vemos una imagen donde se pueden ver las características de cada una de las partes que forma el citoesqueleto, los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios.